Tenemos un nuevo video en cual será el repaso de MRU, MRUA, caída libre y tiro vertical. Vamos a resolver el primer ejercicio que nos dice que calcular el tiempo que tarda en recorrer un móvil la distancia de 129.6 kilómetros si se mueve a una velocidad de 20 metros sobre segundo. Si podemos observar en el ejercicio, solamente nos dan distancia y nos dan la velocidad y nos piden el tiempo. ¿Qué tipo de problema es? ¿Será de MRU, MRUA o caída? Entonces nosotros tenemos que analizar el problema. Bueno, si nos dan la distancia y nos dan la velocidad y nos piden el tiempo, entonces nosotros ahí podemos decir que es un ejercicio de MRU, o sea, movimiento rectilíneo uniforme. Sacando los datos, tenemos que nos piden calcular el tiempo. Si tenemos una distancia de 129.6 kilómetros y tenemos una velocidad de 20 metros sobre segundo. Tenemos unidades diferentes, tenemos kilómetros y metros, entonces debemos tenerlos en las mismas unidades. Lo que yo voy a hacer es convertir los kilómetros a metros, teniendo que un kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces si multiplicamos, eso nos da 129.600 metros. ¿Sí? Ahora, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Como dijimos que es un ejercicio de MRU, si recuerdan anteriormente en los videos, para encontrar el tiempo es distancia entre velocidad. Entonces tenemos que tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Tenemos la distancia y tenemos la velocidad. Ahora, tiempo es igual a la distancia. Voy a utilizar los 129.600 metros entre la velocidad, que es 20 metros sobre segundo. Entonces si cancelamos unidades, nos quedaría que cancelamos metros y nos quedaría el tiempo en segundos. Si nosotros utilizamos la calculadora, 129.600 entre 20, eso da 6.480 segundos. Ahora, lo podemos dejar en segundos, o alguien puede decir, no, yo lo quiero también en horas. Pues si lo que ustedes quieren convertirlos a horas, entonces ya saben que 3.600 segundos equivalen a una hora. Si dividimos 6.480 entre 3.600, nos da que la hora es 1.8 horas. Entonces ahí ustedes pueden decidirlo, ¿verdad? Dependiendo si el ejercicio nos pidieran en segundos o nos pidieran en horas. ¿Sí? Pueden ser 6.480 segundos o 1.8 horas. Vamos al siguiente ejercicio. Un coche parte del reposo con una aceleración constante y logra alcanzar en 10 segundos una velocidad de 90 metros sobre segundo. Calcular, inciso A, la aceleración, inciso B, el espacio recorrido, o sea, la distancia recorrida en los 10 segundos. Sacando los datos, dice que el coche parte del reposo. Si parte del reposo, decíamos que la velocidad inicial es igual a 0. Esa es la velocidad inicial, 0. Ahora, me preguntan, dice que es de aceleración, o sea, tiene una aceleración. Al decir que tiene una aceleración, significa que este ejercicio es de MRUA. Entonces ahí tenemos que tenerlo en cuenta para poder utilizar las fórmulas de MRUA. Ahora, dice que en un tiempo de 10 segundos alcanza una velocidad final. Va a ser una velocidad final porque primero tiene parte del reposo y adquiere una velocidad de 90 metros sobre segundo. La velocidad inicial es 90, entonces la velocidad final, la velocidad inicial es 0 y la velocidad final va a ser 90 metros sobre segundo. Ahora, ¿qué nos piden? Calcular la aceleración. Inciso A,
calcular la aceleración. E inciso B, calcular la distancia recorrida cuando pasen esos 10 segundos. ¿Sí? Ahora vamos a responder el inciso A. ¿Sí? El inciso A, ¿cómo vamos a encontrar la aceleración? Entonces vamos a la fórmula de MRUA para encontrar la aceleración. Entonces yo tengo aquí mi fórmula para encontrar la aceleración. Entonces una fórmula bien básica que yo puedo utilizar la primera. Aceleración es igual. Tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial y tengo el tiempo. Entonces vamos a utilizar esa fórmula que nos dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. ¿Sí? Entonces sustituimos los datos. ¿Quién es la velocidad final? Son 90 metros sobre segundo. Menos la velocidad inicial, que es 0 metros sobre segundo. Entre el tiempo, ¿cuánto es? 10 segundos. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer la operación. 90 menos 0 da 90. 90 y las unidades son metros sobre segundo. Entre 10 segundos. ¿Sí? Si dividimos 90 entre 10, eso da 9. Entonces la velocidad es 9 y las unidades de la aceleración son metros sobre segundos al cuadrado. Entonces ya respondimos la primera pregunta que nos hacían con respecto a la aceleración, que es igual a 9 metros sobre segundos. Ahora vamos a responder el inciso B. Nos piden encontrar la distancia que se recorre en esos 10 segundos cuando aumenta de velocidad. Volvemos a la fórmula de MRUA. Y tenemos que para encontrar distancia yo tengo esta fórmula y esta fórmula, también esta. Pero entonces voy a utilizar esta. Tengo las dos velocidades y tengo el tiempo. Entonces una fórmula sencilla, donde me dice a mí que la distancia es igual a la sumatoria de las velocidades dividido entre 2 y luego lo multiplicamos por el tiempo. Entonces la distancia es igual a la velocidad inicial. La velocidad inicial dijimos que era 0. Más la velocidad final, que es 90 metros sobre segundo. Entre 2. Y luego lo multiplicamos por el tiempo que dijimos que iba a ser 10 segundos. Entonces si sumamos 0 más 90 da 90. 90 metros sobre segundo entre 2. Si multiplicamos, bueno, vamos a dividir 90 entre 2. Ustedes saben que es 45, ¿verdad? 45 metros sobre segundo. Y eso lo vamos a multiplicar ahora por los 10 segundos. ¿Sí? Y eso da 45 por 10. Esto da 450 metros. ¿Por qué? Porque cancelamos las unidades de segundos y nos quedan metros. Entonces, esa va a ser la distancia que va a recorrer cuando aumenta su velocidad de 0 a 90. La distancia será 450 metros. Bueno, vamos a resolver otro ejercicio. Dice: un móvil parte del reposo con una aceleración de 20 metros sobre segundos al cuadrado constante. Calcular la velocidad que tendrá a los 15 segundos y qué espacio recorrió en los 15 segundos. ¿Sí? Vamos a tomar los datos ahora. ¿De qué tema es? El tema de MRUA, porque nos hablan de aceleración. Entonces este es un tema de MRUA. Hoy si sacamos los datos, parte del reposo. Si parte del reposo, la velocidad inicial serían 0 metros sobre segundo. Tiene una aceleración de 20 metros sobre segundos al cuadrado. Nos preguntan, inciso A, por la velocidad que tendrá a los 15 segundos. Entonces en este caso nos está preguntando por la velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final cuando el tiempo sea de 15 segundos? ¿Sí? Inciso B,
¿Cuál es el espacio? O sea, la distancia recorrida cuando hayan pasado ese tiempo de 15 segundos. Entonces, vamos nuevamente a la fórmula de MRUA. ¿Cómo vamos a encontrar la velocidad final? Pues yo tengo aquí la fórmula y nos dicen que en MRUA la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Miremos a ver si tenemos todos los datos para poder sacar. ¿Tenemos la velocidad inicial? Sí. ¿Tenemos la aceleración? Sí. Y también tenemos el tiempo, que son 15 segundos. ¿Sí? Y recuerden, estas son las fórmulas de MRUA. Entonces podemos aplicar esa fórmula que nos dicen para responder el inciso A, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. La velocidad final es igual a la velocidad inicial. La velocidad inicial es 0. En este caso, como es 0, bueno, igual lo vamos a poner más la aceleración, que son 20 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por el tiempo, que es 15 segundos. ¿Sí? Ahora vamos a multiplicar aquí, vamos a cancelar unidades para que nos queden metros sobre segundos, porque si recuerdan, las unidades de la velocidad son metros sobre segundos. Entonces vamos a multiplicar 20 por 15 y eso nos da 300. ¿Sí? 300 más 0, pues entonces la velocidad final serán 300 metros sobre segundos. Entonces ya tenemos la velocidad final cuando hayan pasado 15 segundos. Vamos a responder ahora el inciso B. ¿Cuál es el espacio recorrido en esos 15 segundos? Bueno, vamos a buscar la fórmula para encontrar la distancia. Voy a aplicar esta fórmula de MRUA, esta fórmula donde distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Puedo utilizar esta o esta, pero vamos a aplicar esta fórmula. Entonces nos dice que distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Ahora, la velocidad inicial es 0. Y si todo número multiplicado por 0 va a dar 0. Por lo tanto, a mí me quedaría la fórmula que la distancia es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Entonces vamos a sustituir los datos. ¿Quién es la aceleración? Es 20 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por el tiempo, que son 15 segundos, y eso lo vamos a elevar al cuadrado entre 2. Entonces vamos a multiplicar, en este caso sería paréntesis 20 por 15, y esto lo elevamos al cuadrado, igual entre 2, y esto nos da 2250 metros. ¿Sí? Cancelamos unidades de segundos y nos queda que la distancia recorrida en metros es 2250 metros. ¿Sí? Ahora vamos a resolver otro ejercicio. Un objeto es lanzado hacia abajo verticalmente con una velocidad inicial de 40 metros sobre segundo. Sabiendo que la altura es de 130 metros, determine, inciso A, qué velocidad tiene a los 2 segundos de caída. Inciso B, qué altura recorrió en los 2 segundos y con qué velocidad llega al piso. Bueno, si se fijan, este ejercicio es de caída libre. ¿Por qué? Porque dice que el objeto se lanza hacia abajo, por lo tanto es un ejercicio de caída libre. Entonces vamos a utilizar la fórmula de caída libre. Saquemos los datos. Dice que la velocidad inicial con la que fue lanzado es de 40 metros sobre segundos. Ahora, sabiendo que la altura es igual a 130 metros. ¿Qué otro dato también tenemos? Recordemos que en caída libre tenemos la gravedad, que es la aceleración, que en este caso es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Va a ser positivo o negativo? Va a ser, en este caso, si recuerdan,
que cuando va hacia abajo la gravedad es positiva. Entonces ahí lo vamos a tener, la gravedad. ¿Qué más tenemos de datos? Tenemos el tiempo de 2 segundos. ¿Sí? Ahora vamos a sacar inciso A que nos piden. En inciso A nos piden que cuál es la velocidad cuando pasen 2 segundos. Entonces en este caso nos piden la velocidad final cuando el tiempo sea de 2 segundos. Inciso B, ¿cuál es la altura que recorrió en ese tiempo de 2 segundos? La altura nosotros lo expresamos como y, ¿sí? Siempre igual en un tiempo de 2 segundos. Inciso C, ¿cuál es la velocidad final cuando llegue al suelo? ¿Sí? Esta es la velocidad final cuando han pasado 2 segundos, pero aquí nos piden la velocidad cuando ya llega al suelo. Entonces vamos a sacar las fórmulas para obtener la velocidad final. Vamos a responder el inciso A. Ya anteriormente vimos la fórmula de velocidad final. ¿Recuerdan? La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero en este caso, como estamos en caída libre, recuerden que sustituimos la aceleración por la gravedad. Por lo tanto, en caída libre tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más, que en vez de la aceleración sustituimos por la gravedad y multiplicada por el tiempo. Entonces tenemos velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. ¿Sí? Ahora sustituimos datos. ¿Quién es la velocidad inicial? 40 metros sobre segundo. Más 9.8, que es la aceleración. En este caso es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Multiplicada por el tiempo de 2 segundos, que es lo que nos están pidiendo. Calculadora, 9.8 por 2, ¿sí? Más 40, esto nos da 59.6 metros sobre segundos. Recuerden que las unidades de la velocidad son metros sobre segundos. ¿Sí? Porque aquí se cancelan estas unidades. ¿Sí? Ahora ya respondimos la velocidad final. Ahora vamos a responder la altura que cayó. Bueno, la altura nosotros la podemos encontrar. Voy a utilizar esta fórmula de caída libre, esta fórmula de la altura. Tengo las dos velocidades, que es la velocidad que acabo de encontrar, la velocidad final. Tengo la velocidad inicial, que era 40, y tengo la gravedad. Entonces voy a utilizar esa fórmula para encontrar la altura, donde altura es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 por la gravedad. Sustituimos datos. ¿Quién es la velocidad final? La que acabamos de encontrar, 59.6 metros sobre segundos, y la fórmula lo elevamos al cuadrado, más la velocidad inicial, que es 40, y lo elevamos al cuadrado, entre 2 por 9.8, que es la gravedad, metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos entonces paréntesis 59.6 elevado al cuadrado menos 40 elevado al cuadrado entre paréntesis 2 por 9.8, y eso nos da 99.6 metros. O sea que este objeto ya lleva recorrido una altura de 99.6 metros. Ahora encontremos la velocidad final cuando llegue al suelo. Entonces vamos a encontrar lo siguiente. Como yo tengo la altura que es de donde se cae, o sea que esta es la altura que tiene, pero cuando ha pasado esos 2 segundos en el ejercicio, entonces solamente ha recorrido 99.6 metros. Significa que le hacen falta ¿cuánto que recorrer? Le hace falta todavía que recorrer más para llegar a 130, ¿sí?
Vamos a ver si quieren, les puedo hacer una demostración. En este caso, la altura total es de 130 metros. Pero en un tiempo de 2 segundos solamente ha recorrido 99.6 metros, es lo que ha recorrido en un tiempo de 2 segundos. Significa que le falta recorrer la otra parte. Entonces, por eso nos piden la velocidad final. Entonces vamos a responder el inciso C. La velocidad final, yo tengo aquí despejada la fórmula de caída libre, que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial más 2 por la gravedad por la altura. Entonces tenemos velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial más 2 por la gravedad por la altura. ¿Quién es la velocidad inicial? Ya dijimos que era 40 metros sobre segundo. Eso lo vamos a elevar al cuadrado más 2 por la gravedad por la altura. Vamos a hacer por la altura de 130 metros porque tiene que recorrer los 130 metros para saber la velocidad con la que llega al suelo. Y eso le vamos a sacar la raíz. Entonces, esperamos ahí. Paréntesis, 40 elevado al cuadrado más, voy a poner paréntesis, perdón, 2 por 9.8 por 130. Y le vamos a sacar la raíz y eso da una velocidad de 64.40 metros sobre segundo. ¿Sí? Esa va a ser la velocidad final con la que llegue al suelo. Bueno, espero haya quedado claro.